no sé cómo estará el examen de cada uno, pero para mí el examen no era largo, desde mi punto de vista. Pero bueno, eso siempre hay que chequearlo con el punto de vista de los estudiantes, que son los que lo hacen, el examen. Digo, se me ocurre que se podía hacer bien en una hora. Bueno, arrancamos con el tema de hoy. ¿Han podido ver algo, leer algo? ¿Tienen inicialmente alguna duda, alguna consulta? ¿Quieren que arranquemos a algún lugar en particular? Yo tengo una duda, Bien. pero es más hacia el final del texto. No sé si primero querés empezar con las que estén antes o... No, teniendo en cuenta que es una tutoría, voy a empezar con quien se anima a preguntar, o sea, con vos. Ah, bueno. En la página 34, ¿De qué texto? Ya que estás siendo perdón, tan del precisa. texto de Hempel de prácticos que se llama Filosofía de la Ciencia Natural. Sí. En Bueno, la voy a página, tratar bueno, vos decímelo yo mientras lo voy buscando, por ahí te lo puedo responder sin consultar el texto. dale. En la página Bien. 34, él en realidad antes empieza a explicar que las hipótesis como que en un principio se inventan y después lo que se hace es corroborarlas. Y él en la página 34 explica que la imaginación también está presente en los razonamientos deductivos a la hora de construir las hipótesis, Sí. porque en el modus tollens de un conjunto de premisas hay una infinidad de posibles conclusiones que igualmente son válidas. No entiendo eso porque ¿cómo que hay una infinidad de conclusiones que sean igualmente válidas en el modus tollens? Para que sea válido, la conclusión se tenía que inferir con necesidad, o sea que habría una sola conclusión de dos o tres premisas o la cantidad que sean. Después muestra un gráfico que dice P, entonces P o Q, y da un ejemplo de la luna que de unas premisas como que saca cualquier conclusión que no tiene nada que ver con las premisas iniciales. No sé si me explico, no entiendo eso. Te explicás, estoy tratando de leer bien el texto. Bueno, lo tengo acá el texto, te voy a intentar explicar lo que entiendo respecto de esto en líneas generales y después, si querés, vamos precisamente a lo que dice en el texto. A ver, ¿se acuerdan cómo surgía, digamos, una hipótesis o ley científica? Porque en el esquema que nosotros trazamos ahí hay una cierta ambigüedad. En el inductivismo, ¿de dónde surgían las hipótesis o leyes científicas? En el inductivismo. De De la la observación. observación. Hmm. Observábamos. ¿Y qué encontrábamos cuando observábamos que nos conducía a una hipótesis, a una ley, a una Eh, teoría? Coincidencias. Regularidades, correcto. Observábamos, decimos, uy, mirá, hay cuervos, uy, mirá, son todos negros. Bueno, y concluíamos que todos los cuervos eran negros, era algo más o menos así. Se dan cuenta que hay una cuestión, digamos, un poco mecánica en la lógica del descubrimiento. La hipótesis no está inventada libremente, sino que deriva, les diría, linealmente de la observación del mundo, ¿no? En el marco del hipotético deductivismo, que de alguna manera lo que es una postura un poco sofisticada en relación a las críticas que se le hacen al inductivismo, ¿de dónde parte la investigación científica? ¿Sigue partiendo de la observación o parte de otro lado? Me tienen que decir parte de otro lado, como De casi las lo estoy hipótesis, no indicando. parte. No parte de las hipótesis. Ah, no, no sé. Está bien, igual. De un A eso estamos problema. jugando. Correcto. ¿Qué es un problema? eh, No me algo tienen a que lo que el responder bien. método, ¿A qué me tienen que responder? O sea, algo a lo que el método conversemos. hipotético Sí. deductivo pretende responder. Sí, es correcto. Definimos. Para los hipotéticos deductivistas, la investigación científica parte del planteamiento de un problema. Y un problema es la pregunta que se hace el investigador sobre algún aspecto del mundo que desconoce que da inicio a la investigación. ¿Por qué doy esta definición un poco, no, tampoco es tan precisa, pero bueno, un poco más precisa? Es decir, que entiendan que un problema en este sentido, en este contexto, tiene esa acepción. Pues la palabra problema es un poco ambigua, nosotros la usamos cotidianamente para muchas cosas, qué sé yo, para mí, no sé, puede ser un problema, que mi gato me rajuñe los sillones. Sin embargo, eso no es un problema científico. ¿Por qué?
según la definición que acabo de dar. Porque no da inicio, o sea, no soy un investigador científico planteándome una pregunta sobre un aspecto del mundo que desconozco que va a dar inicio a una investigación científica. Simplemente, nada, me resulta un problema que el gato me rompa los sillones. No es un problema de investigación científica. Acá un problema de investigación científica es aquella pregunta que se hace el investigador sobre algo que desconoce que va a dar inicio a una investigación científica. ¿Cuál es el paso siguiente? Que es el que planteaba Catalina. Ahora sí. Construir hipótesis acerca de Construir. eso. Correcto. ¿Y de dónde surgen las hipótesis que se construyen acerca de esto? Creo que decía, capaz me equivoco, de la imaginación del Correcto. científico. Sí, de la Ah, bien. imaginación del científico. Acá dice, bien, lo que, lo que está planteando esta postura es que no hay una lógica del descubrimiento. ¿Qué significa que al investigador se le ocurren las hipótesis? Que simplemente que esto que le surgen de donde sea, puede haber surgido de la observación, lo soñó, le pareció, no tiene importancia, digamos. Surgen de donde fuera, inclusive de la libre imaginación. Yo me hago una pregunta y doy respuestas tentativas o probables que pueden surgir, digamos, del libre juego de mi imaginación. La cuestión es que es cómo justifico yo esas afirmaciones. Ahí empieza a tallar, digamos, si hay una lógica en la justificación, no hay una lógica en el descubrimiento, no tiene lógica el cómo yo arribo a las hipótesis en este marco. Sí tiene lógica cómo yo justifico las hipótesis. ¿Se entiende algo de esto? Sus caras no me invitan a considerarlo como que sí. Sí, sí, yo estaba anotando, por eso tengo capaz caras No, de no, Sí, no. o sea que Pero bueno, miro no ahí es lógico. la gente que prende la cámara y no veo una cara como diciendo, claro, ahí lo entendí. Por ahí es por dentro, pero bueno, por las No, dudas. no, sí, ahora me queda más claro. En el texto como que da medio vueltas y me había Por perdido, pero eso, ahora pude entender. básicamente es esto. Entender que no hay una lógica en la creación de hipótesis, que las hipótesis pueden surgir del libre juego de la imaginación del investigador. Si el investigador va a tener un proceso lógico para, digamos, justificar las hipótesis, pero a partir de plantearse un problema, las inventa libremente. Y para justificar era eso que decía que había que experimentar y utilizar la observación. ¿Esa sería la lógica de la justificación? Básicamente las hipótesis se justifican deduciendo de las hipótesis consecuencias observacionales y verificando que estas consecuencias se den o no en la realidad. Para esto, puedo requerir, si los hechos están disponibles a la observación, ahí están, y tal vez no estén disponibles a la observación y tenga que utilizar, digamos, tenga que generarlos a través de un experimento. Por eso, básicamente voy a deducir consecuencias observacionales y las voy a contrastar mediante la observación y la experimentación. ¿Vieron el caso Semmelweis? ¿Lo lograron leer? Porque bueno, es el que Hempel utiliza para ilustrar básicamente este proceso. ¿Qué sacaron del caso? ¿Qué le pasaba a Semmelweis? Empecemos, volvamos a los temas como los acabamos de introducir. ¿Cuál es el problema que se plantea Semmelweis? Que se morían mujeres después de parir por fiebre, no me acuerdo fiebre qué era, Sí, y se morían en una división del hospital y en la otra no, y sí. no se sabía por qué era. Mirá, si fuera un examen, que he corregido muchos en los que hago preguntas de este tipo, muchísimos. Hace muchos años te diría mal porque el problema siempre es una pregunta. Lo tenés que formular como una pregunta. Sería entonces por qué se mueren mujeres en una división por fiebre, no me acuerdo cómo se llama, y en la otra no. Correcto, perfecto. Ese es el problema de la investigación de Semmelweis. Es una pregunta
porque, sí, es puerperal, porque eran puérperas, o sea, que habían parido, significaría. Bien, es correcto lo que dice Catalina. Esa es la pregunta, posparto, correcto. A partir de eso, si tenemos el problema, vos lo definiste bien el problema. Ese problema nos va a permitir, digamos, elaborar todas las respuestas que se trabajan en el texto de Hempel, que según Hempel da Semmelweis, van a ser posibles respuestas a esa pregunta. ¿Qué son esas posibles respuestas? ¿Cómo se llaman? Hipótesis. Correcto, se llaman hipótesis. ¿Qué es entonces una hipótesis? La respuesta a la pregunta. Claro. Sí, es la respuesta, Una pero... supuesta. Correcto, tenemos que poner eso, supuesta, posible, todavía no sabemos, está en estado, digamos, hipotético, posibles o probables, dice alguien ahí en el chat. Es correcto. Es una posible respuesta a la pregunta que se plantea en el problema. Bien, ¿se acuerdan alguna de las posibles respuestas, o sea, hipótesis que trabajó Semmelweis? Yo me acuerdo una que era la del sacerdote, que decía como que... Es la que nos acordamos todos, pero... Sí. Pero por una cuestión de orden, porque ahí tiene que hacer un experimento. Pero vayamos primero a las primeras que son de contrastación directa, si les puedo marcar la diferencia entre La que duerme netamente de un lado. observar. ¿Cómo? La que duerme de un lado y si cambia de lado, o no, algo así. Ahí también, por ahí las ladea. Él las hace ponerse, las cambia de posición, ¿no? Sí. Hace algo, pero hay antes alguna. La primera acá que tengo anotada es lo de las influencias epidémicas, que dice que las enfermedades se dan por cambios atmosférico, cósmico, telúricos. Dice, ¿no? Sí, ¿qué es eso? Nada, no sabemos. Para empezar, para entender el texto la clave para entender este texto es que ellos no sabían que existían microorganismos. Desconocían la existencia de microorganismos, por lo tanto, no sabían claramente por qué se enfermaba la gente, particularmente de este tipo de cosas. De hecho, piensen en esto. La idea de que nos enfermamos, ahora todos lo tenemos muy claro, ¿no? La idea es que nos enfermamos porque bichitos invisibles que viven en la gente se nos meten adentro y forman colonias adentro nuestro y se expanden. Es una idea bastante rara, si se lo ponen a pensar. La gente en el momento de Semmelweis no conocía esto. No saben que la gente se enferma así. Por eso les pasaba lo que les pasaba también, ¿no? No lo sabían. A ver, no conocían no conocían ni que existían los microorganismos ni su, digamos, papel en la formación de enfermedades. Entonces, pero veían que la gente en un momento se moría toda junta. No sé, entonces ahí hay como una hipótesis que, bueno, que lo que decía es que eran cambios cósmico-atmosférico-telúricos, que es una cosa que no logro determinar bien a qué exactamente se refiere, pero bueno, pasaba algo y de repente la gente se moría mucho toda junta. Lo que dice Semmelweis inmediatamente ahí es, ojo, pero se muere toda junta y no en una sala sí y en otra no. Ya había un conocimiento respecto a cómo era una pandemia, aún en esa época, y aún sin saber por qué la gente se moría, pero lo que sí veían es que no era selectiva. Para hacer el razonamiento voy a agarrar mejor el de la dieta y los cuidados generales, que es mucho más fácil de ejemplificar. Una hipótesis podría ser, bueno, a estas, digamos, a las pacientes de la sala donde se mueren más, se le provee una dieta, unos cuidados generales que son deficientes, deficitarios y que hacen que se mueran. Bien, la hipótesis entonces es que la mayor tasa de mortalidad en la sala 1 se debe a una mala dieta o malos cuidados generales. La hipótesis se puede contrastar directamente, las hipótesis no se contrastan directamente, sino que se contrastan a través de consecuencias observacionales. Las consecuencias observacionales son aquellos hechos, se espera, se observen si la hipótesis es verdadera. Existe una infinidad de cuestiones que yo puedo derivar de una hipótesis. En este caso, lo que derivo es que si fuera verdad que
las pacientes de la sala 1 se mueren por la dieta y los cuidados, en la sala 2, que tienen que morir, que mueren menos, deberían tener, o sea, que tienen los mismos cuidados y la misma dieta, deberían morir la misma cantidad de pacientes. ¿Entienden esto? ¿Entienden cómo ese hecho se deriva lógicamente de la idea de que se mueren por la dieta y los cuidados generales? Una vez más, me dicen que sí, pero no me quedo seguro. ¿Entienden cómo yo deduzco de la hipótesis que la mayor tasa de muerte es la dieta y los cuidados generales? Deduzco el hecho de que debería observarse que en una sala que está al lado y que tienen la misma dieta y los mismos cuidados generales deberían morirse la misma cantidad de pacientes. ¿Si es esa la causa? Sí se entiende, me dicen. Y me hacen así con la cabeza. Bueno, avanzo, entonces. Bien. Entonces, si deberían morir los mismos, yo ya dispongo del hecho para comprobar eso, porque miro a la otra sala y no, se mueren muchas menos. Por lo tanto, no es verdad que es la dieta y los cuidados generales. ¿Entienden que acabo de armar un modus tollens en la forma en la que lo dije? Básicamente, la primera premisa sería la hipótesis y que si es verdadera la hipótesis, serán verdaderas determinadas consecuencias observacionales. En el segundo piso del razonamiento, niego que se den las consecuencias observacionales, por ende, descarto la hipótesis. ¿Sí? Bueno, hagamos lo mismo con el sacerdote, que se acuerdan todos del sacerdote, que es como el hit del caso Samuel. A ver si alguien se anima a armar el razonamiento. Yo puedo probar, pero bueno, capaz que después me confundo. Pero es que se construye a partir del error. En que vos pensás que en realidad todos van a aprender a partir probablemente de tu error, pero bueno, todos prefieren que te equivoques vos y no equivocarse ellos. Es lógico también, pero si nadie lo hace, no podemos trabajar. Sería. Ay, no sé por dónde empezar. Tenés que empezar por la hipótesis. Que ¿Cuál es la las hipótesis? mujeres de la división primera se mueren porque el camino que hace el sacerdote hasta sus Sí. habitaciones es más largo y escuchan como el recorrido, entonces les genera terror y psicológicamente hace que se enfermen. Es correcta, la planteaste bien. Entonces, Larga, pero es correcta. Ahí solo del razonamiento pusiste sí H. entonces Entonces, si el sacerdote accediera directamente a las salas de la división primera, las mujeres deberían dejarse de morir. correcto. Pero Ahí hiciste si H, entonces deberían darse, si es verdadera la hipótesis, debería darse esa consecuencia observacional. ¿Entienden? Yo en fines, voy a sintetizar tu. Si se mueren por el efecto del sacerdote, si lo dejan de ver al sacerdote, deberían dejar de morirse. ¿Están de acuerdo con eso? sí. Y después Bien. observa que el sacerdote, por más que no vaya o por más que haga el camino más corto, las mujeres se siguen muriendo. Fíjense que acá hace un experimento, ya no dispone de los hechos necesarios para contrastar la hipótesis, tiene que operar sobre la realidad para producirlos. ¿Cuál es esta operación sobre la realidad? O este experimento, si quieren, ¿qué es eso? Es eso un experimento. Lo que hace es decirle, hey, sacerdote, no pase por acá, pasa por otro lado. Eso es un experimento. Ahí es diferente al caso de la dieta, porque en el caso de la dieta él ya disponía de los hechos necesarios para contrastar la hipótesis. Mera observación. Acá requiere de experimentación, o sea, requiere de modificar la realidad para que estos hechos que le permiten contrastar la hipótesis se produzcan. ¿Qué es lo que hace? Le dice, sacerdote, pasa para otro lado. ¿Qué sucede? Que las mujeres se seguían muriendo en la división primera y en la división segunda no. Entonces comprueba que el problema no era el sacerdote, que las mujeres se morían por otra cosa. Correcto. ¿Entienden? Entonces, básicamente lo que dijo la compañera es que si era verdadera la hipótesis, deben darse determinadas consecuencias observacionales, o sea, si A, entonces B. En el segundo piso del razonamiento, niega que se den estas consecuencias observacionales, o sea,
no ve, y en la conclusión lo que hace es rechazar la hipótesis. Y esta forma con la cual se realiza la refutación de una hipótesis en el marco del hipotético deductivismo es un modus tollens, un razonamiento que ustedes ya conocen, es un razonamiento deductivo válido, en cuyo caso las premisas nos garantizan la verdad de la conclusión. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿En el método hipotético deductivo siempre se usa el modus tollens o se usa también No, otro? me estás spoileando un poco, Ah. pero lo vamos a... no, está bien, no, en realidad se usa el modus tollens y la falacia de afirmación de consecuente, porque si no, con el modus tollens solo se puede refutar. ¿Cómo que solo se puede refutar? ¿Y con la Solo falacia se- qué se puede? Con la falacia bueno, me seguís spoileando, pero con la falacia se puede corroborar. El problema es que es una falacia. Y ahí es el final del cuento. Ahí se Pero termina, entonces, Pero entonces, y eso pero entonces es ¿cómo? muy interesante No que entiendo. te pases, pero es que es así. Y es interesante que te pase esto, porque el problema es, pero entonces no podemos estar seguros de nada. Y medio que no. No, pero si la falacia se usa para... ¿Cómo se va a usar la falacia para comprobar si la falacia es algo que no es válido? Eso no entiendo. Claro, es que no tenés, como somos seres humanos y queremos acceder a un conocimiento de, digamos, las leyes son enunciados universales y nuestra capacidad humana de abarcar hechos es finita contra un enunciado que propone, digamos, legislar sobre una cantidad potencialmente infinita de hechos, digamos, nuestra finitud humana no se salda de ninguna manera. Vos no podés afirmar nunca que todos los cuervos son negros taxativamente, no tenés un instrumento lógico para hacerlo. Todo esto te lo podría hacer más simple. Vos podés, solo viendo un cuervo blanco, vos estás segura que no todos los cuervos son negros. Ahora, por más que miren 1.000 millones de cuervos negros, nunca estás segura que son todos negros. Y en última instancia será un problema del inductivismo, pero también, si bien el hipotético deductivismo es digamos, una formulación más sofisticada, que resuelve muchos de los problemas y de las críticas que se le hacían en el inductivismo, se vuelve a topar con esto. Porque lo que va a decir, en última instancia, Hempel, justamente es que el razonamiento que subyace a la refutación es un modus tollens y es válido. Ahora, lo que se va a encontrar, y está en el texto, si ustedes vieron al final del texto, dice, sí, la confirmación de la hipótesis se realiza mediante la falacia de afirmación del consecuente. ¿Y cómo defiende esto ante tu ataque, Catalina? Que le decís, pero ¿cómo, Hempel? ¿Cómo? Dice, bueno, pero no me pueden decir, dice Hempel, que la hipótesis no recibió más apoyo. Y desde el sentido común coincidiríamos con Hempel, ¿no? O sea, ¿cuál les parece que funcionó mejor? La hipótesis, digamos, de la infección por materia cadavérica o la del sacerdote. De la infección por materia cadavérica. Recibió más apoyo empírico. ¿Qué apoyo empírico recibió? Que cuando la gente los médicos empezaron a lavar las manos, se morían menos mujeres. Entienden lo que hacían los médicos, ¿no? Entendieron, porque es medio truculento el caso, entienden lo que hacían, por qué se les morían las mujeres, la barbaridad que hacían en nuestros términos, digamos, actuales de higiene y de asepsia. O sea, no es que, o sea, a ver, hacían autopsias con cadáveres, con materia pútrida de personas que están muertas por ahí hace un tiempo, y sin lavarse las manos, iban a revisar parturientas, cuando hay un parto, digamos, el bebé, por las características anatómicas de los seres humanos, hay como algo que sale así, rompe medio con algunas cosas, las tocan con las manos con una barbaridad, algo que hoy por hoy serían como claramente denunciados por hacer, prácticamente es un asesinato. Pero ellos no lo sabían, a mí me resulta increíble que no hace tanto tiempo de esto, no hace tanto tiempo, no hace 1000 años del caso, hace 200 años. Bueno. Profe,
Sí, En el teórico que está subido ahí al campus, sí, la profesora decía que el método es una combinación del racionalismo con el método inductivo tradicional. sí. En realidad el tema es, lo que se le plantea al hipotético deductivismo es que digamos, hay todo un intento de solucionar, yo creo que satisfactorio, de solucionar los problemas de la postura que nosotros denominamos inductivista ingenua. Sin embargo, en última instancia no logra, digamos, no logra escapar, porque el último argumento, de que la hipótesis recibió más apoyo, y cuanto más se la contraste, más apoyo va a ir recibiendo, claramente es un argumento inductivo. Es como que le dan una vuelta, pero se les vuelve a meter el inductivismo por la ventana. Esta cuestión de que una hipótesis va recibiendo a través de las sucesivas contrastaciones mayor apoyo y que es una mejor hipótesis que aquella que no lo recibió, si bien no lo estoy criticando digamos, desde el sentido común, nos resulta viable y la verdad, y de hecho las mujeres se dejaron de morir y eso está muy bien. Sin embargo, desde el punto de vista lógico, se le pueden hacer a esta idea de las sucesivas contrastaciones, les da mayor apoyo, las mismas críticas que le hacíamos a la lógica inductiva. De hecho, es la misma lógica, es la lógica inductiva. La de cuanto más veces, cuanto más observamos que una cuestión se da de determinada manera, más cerca estamos de poder considerar que es de esa manera. Y eso merece las mismas críticas desde el punto de vista lógico que las que habíamos visto para la inducción. Yo esto lo que les quiero recalcar es, a ver, estos son críticas que marcan límites en relación a lo que se puede obtener a partir del conocimiento científico. Que sea una limitación no quiere decir que con esto estamos diciendo que el conocimiento científico no sirve para nada. Ustedes dense cuenta que la manera que procedió Semmelweis, si bien realmente no estaba seguro, no está habilitado desde un punto de vista lógico a afirmar que su hipótesis es verdadera certeramente. De hecho, no lo era. De hecho, no era verdadera su hipótesis. No es un envenenamiento de la sangre. No era solo por materia, digamos, cadavérica. Él amplía su hipótesis y esto no podría haberse producido si la hipótesis fuera certeramente verdadera. Pero esto no quiere decir que no haya servido para nada. De hecho, sirvió para mucho. De hecho, por ejemplo, que esto también es el tema que nos sirve para evaluar cuáles son los límites y las potencialidades de la ciencia. Pregúntenle a todas las mujeres que no se murieron si les importa demasiado la lógica inductiva. Está claro que Semmelweis acertó, digamos, con su investigación. Sin embargo, la reconstrucción epistemológica que se hace lo que nos muestra es que en última instancia, y esto nos va a dar nos hace el puente para trabajar directamente, que lo va a plantear más taxativamente Popper con el falsacionismo, hay muchas dificultades para afirmar certeramente. Esto tiene que ver con una cuestión histórica, porque realmente en el momento en que los inductivistas planteaban su postura, realmente se consideraba o consideraban válido decir que la ciencia alcanzaba verdades certeras y definitivas. Y esto es inaceptable desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista de la historia de la ciencia. Porque la historia de la ciencia lo que muestra es que la verdad que las grandes verdades de la ciencia inclusive en algún momento son derribadas, vienen, no sé, ha habido las teorías más importantes, qué sé yo, la teoría más científica más importante probablemente es la teorización sobre la mecánica de los cuerpos de Newton. Esa teoría de alguna manera fue refutada por la teoría de la relatividad de Einstein. Esto implica, digamos, un poco una consideración como que las verdades de la ciencia son biodegradables. Y no podría ser así si no fuera por esta cuestión que se da desde el punto de vista lógico. Bien, ¿entendieron más o menos cuál es toda la mecánica, digamos, de lo que deberían saber en relación al hipotético deductivismo? Deberían saber que parte del problema y no de la observación, deberían poder definir un problema. El problema deriva en la construcción de hipótesis, son respuestas tentativas a la pregunta que hace el problema. Las hipótesis se contrastan a través de
las consecuencias observacionales. Las consecuencias observacionales se deducen de la hipótesis. Existen infinitas consecuencias observacionales que se pueden deducir de una hipótesis. A través de las herramientas lógicas modus tollens y falacia de afirmación del consecuente, se refuta o se confirma una hipótesis, y lo que va a plantear Hempel es que, si bien se confirma con una falacia, las sucesivas contrastaciones le van dando cada vez más apoyo a una hipótesis. ¿Esto lo entienden? Sí, yo tengo una duda. Entonces, Vamos. el modus tollens no es solo para refutar, también para comprobar, y la falacia solo para comprobar. No, el modus tollens es solo para refutar. Ah, ok, No listo. no sé qué alcance le querés dar, también podés comprobar que algo es falso, pero si, No, no, sí, si sí. no le das Lo voy a anotar mucho mal. rebusque, el modus tollens sirve solo para refutar, porque vos pensás que el modus tollens, la conclusión, es la negación de la hipótesis. Entonces siempre con el modus tollens refutás, segura, pero refutás. Perfecto. Entonces la falacia se usa igual porque con la mayor cantidad de observaciones La aumenta la falacia, probabilidad. sí, la falacia, ojo, lo que te tiene que dar en claro, la falacia no se usa porque se elige usarla. La falacia se usa porque no queda otra. ¿Entendés? En realidad se procede así, y cuando vos formalizás decís, pero lógicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ah, esto es una falacia. Ah, listo, listo. No es que se elige usarla. Es en realidad que no hay otra forma de proceder para confirmar una hipótesis. Perfecto, ya entendí. Profe, y otra pregunta que tengo. Sí, Cuando dice que utilizamos la inducción, sí. quiere decir que estamos utilizando un razonamiento que es provisorio porque la conclusión no se desprende necesariamente de las premisas. Correcto. Lo que va a decir Hempel es, va a, si querés, detectar, descubrir, se va a dar cuenta de que cuando una hipótesis es confirmada, el razonamiento que subyace a esa confirmación es una falacia. Y lo que va a decir, bueno, está bien, no estamos seguros, pero a medida, si lo hacemos, repetimos, no sé, vamos a otro hospital, vamos contrastando nuevamente muchas veces esta hipótesis, la hipótesis va recibiendo cada vez más apoyo. Ese argumento es claramente inductivo. Ahí está la inducción en el método hipotético deductivo, en el requerimiento de que las sucesivas confirmaciones de una hipótesis le vayan dando más apoyo. Hempel lo dice exactamente así en el texto que ustedes tienen. ¿Qué más? Lo último que hay en el tema, que creo que un poco lo explicábamos también en este sentido, un poco se repite en la temática, tiene que ver con después qué es lo que podemos hacer una vez que tenemos, digamos, que una hipótesis ha sido confirmada, pasaría, si quieren, a un estatuto. No todas las hipótesis confirmadas constituyen leyes, pero bueno, pasaría el estatuto de ley y, digamos, qué función tiene una ley en relación a la posibilidad de explicar fundamentalmente y predecir fenómenos. ¿Esto les resulta familiar? ¿Más o menos lo comprenden? ¿Era lo del texto de la unidad anterior o no? Sí, y también los textos digamos, hay un texto de Hempel que también hace, digamos, explica lo que es da cuenta de lo que es la explicación nomológica deductiva que está en esta unidad. Básicamente, el texto tiene cierta complejidad. Lo que está diciendo es cómo, a partir de yo tener determinados enunciados que supongo verdaderos y que supongo universales, y determinadas condiciones iniciales, yo puedo dar explicaciones acerca de por qué se producen los fenómenos del mundo. Por ejemplo, no lo plantea específicamente, le está hablando de explicación, pero también, bueno, también de la misma manera puedo predecir. O sea, básicamente, si yo sé que la causa de la muerte, porque es lo mismo, es que la causa de la muerte puerperal en las mujeres de la sala primera es, digamos, sería así, si yo entiendo que
existe la posibilidad o que se produce un determinado modo de muerte a partir de la infección con materia pútrida. Yo a partir de ese enunciado, que lo tengo confirmado, que lo considero verdadero y que lo considero universal, considero que eso se da siempre, yo puedo explicar qué es lo que pasó en la sala 1. Inclusive puedo predecir lo que va a pasar si hago algunas modificaciones y también puedo transformar la realidad. Básicamente, subsumir un hecho particular que quiero explicar a una regularidad general que, sumado a determinadas condiciones iniciales del fenómeno, me permite tanto explicar como predecir qué es digamos, la potencia, el objetivo del conocimiento científico. Se los había explicado, creo, en la tutoría pasada, esto. ¿O no? No sabemos. No me acuerdo, no se acuerdan. Vaya uno a saber. Siempre lo explico fácil con qué sé yo, no sé, hay un ejemplo en el texto de Chalmers, tiene que ver con la dilatación de los metales y las vías del tren. ¿No les expliqué eso? Sí. ¿Algo más? Sí, Sí. era de cuando decíamos que, por ejemplo, si todos los metales se dilatan con el calor, Sí. no me acuerdo qué era un metal Eso y se dilata. eso es una ley. Claro. La considerás verdadera y universal. Está hablando de todos los metales del universo, pasados, presentes y futuros. Después yo tengo un determinado hecho que me gustaría explicar, digamos, por qué se torcieron o se salieron los rieles de una vía. Para explicar ese fenómeno yo necesito la ley y necesito las condiciones, lo que llaman condiciones iniciales del fenómeno. Más o menos, qué sé yo, los rieles eran de metal, estuvieron expuestos mucho tiempo al sol. Bueno, me voy a quedar ahí porque me elijo fenómenos fáciles, digamos, para no complicarla demasiado. Entonces, yo sí digo, todos los metales se dilatan con el calor. Este riel era de metal, estuvo expuesto mucho tiempo al sol, entonces, bueno, se calentó, se dilató, se dieron los remaches, se salió, el tren descarriló. Puedo explicar que el tren de un fenómeno determinado, que sería por qué el tren descarriló, era si calculaban cómo hacer una vía del tren si uno sale a ahí, les iba a salir mal. Sí. Acuérdense que la explicación y la predicción tienen más o menos el mismo formato, lo único, la explicación da cuenta de hechos que ya sucedieron y la predicción intenta dar cuenta de hechos que van a suceder. La estructura lógica es la misma. O sea, yo básicamente tengo la ley universal, las condiciones iniciales, y si el hecho ya sucedió, puedo explicar que se dio porque todos los metales se dilatan con el calor, la vía era de metal, y estuvo expuesta al sol, por lo tanto se le dilató por el calor, por lo tanto le pasó lo que le pasó. También, más interesante, sobre todo para la gente que iba en el tren, lo podría haber hecho antes de hacer la vía, podría haber dicho, miren, todos los metales se dilatan con el calor, la vamos a hacer de metal, va a estar expuesta al sol, no sé, pongámosle doble remache, así no se sale. Bien, ¿alguna duda particular sobre esto? Yo tengo una duda, pero no sobre esto, ya pasando a otro texto. Bueno. Es en el texto que dice las leyes y su papel en la explicación científica. Sí. En la página 81 hay un esquema donde divide enunciados explantes y enunciados explanandum. Sí. Y yo lo había entendido como si los explanantes serían las premisas y el explanandum sería la conclusión. ¿Es eso? No es exactamente así. A ver, para que voy a tratar de ir al texto. Porque lo representa más o menos así en el esquemita. Es como yo lo entendí. ¿A dónde estás? En la página 81 del módulo Las leyes y su papel en la explicación científica. Sí. El explanandum, el esquema es, sí, no es amigable. Yo lo que intenté explicar recién es esto mismo. El enunciado explanandum sería el enunciado que
habría que explicar, y los enunciados explanantes serían los enunciados que me servirían para explicarlo. ¿Cuáles son los enunciados que me servirían para explicar el enunciado que tengo que explicar? Para no introducir los latinazgos, para mí son innecesarios. ¿Con qué explico yo un determinado hecho que quiero explicar? Como por ejemplo, el ejemplo de los cuervos, que bueno, el cuervo 1 es negro, el cuervo 2 es negro, mi condición, todos los cuervos son negros, y lo explico en base a que yo todos los días vi cuervos negros, ¿así? O los 180 cuervos que vi en mi vida son negros, No, y bajo la condición que llegué. necesitas una ley y las condiciones iniciales que subsumen al hecho que querés explicar a la ley. Básicamente, vos. Entonces, por ejemplo, el de Claro, los metales se dilatan por el calor, claro. El hecho que ¿esa vos podría querés ser? explicar, ¿cuál era en el ejemplo del tren? Que se desviaron las vías por el calor, supongo, Ya ahí o lo estás que el metal se explicando. dilató por el... Ya ahí lo estás explicando. Ah, Vos bueno. lo que verías sería que descarriló el tren. Y a vos te preguntan, bueno, como si te diga, Listo. no sé, Bien. ¿por qué descarriló el tren? Ese es el hecho que vos pretendés explicar. ¿Con qué enunciados vos vas a poder explicar ese hecho? Requerís dos tipos de enunciados. Con leyes. Ese es un Ok. tipo de enunciado, la ley. Necesitas una ley, o sea, un enunciado verdadero, universal. Y necesitas otro tipo de enunciado. La pueden ayudar La a observación, la Necesitas, experimentación. necesitas las condiciones iniciales del fenómeno, o sea, aquellos hechos particulares que subsumen al fenómeno que vos querés explicar a la ley. En este caso es que las vías eran de metal y que se calentaron con el calor. Entonces, vos decís, todos los metales se dilatan con el calor. Las vías son de metal y estuvieron expuestas al sol. Que sean de metal y que hayan estado expuestas al sol son las condiciones iniciales. Te das cuenta que son enunciados de diferente categoría que la ley, porque son enunciados Sí, particulares observables, no como que todos los metales se hidratan con el calor, que es un enunciado universal y por ende inobservable directamente. Vos, con esos dos, digamos, con esos dos tipos de enunciado, que son los explanantes, vos podés dar cuenta del enunciado explanandum. claro. ¿Claro? Entonces yo Si necesito una no ley lo entendés, y decís, una, no lo digamos, un entiendo. Eso les pido contexto. en general. Sí, ahí no te escuché. Que yo necesito, digamos, una ley y después el contexto de esa ley. Sí, eh, es correcto lo que decís. Es más preciso condiciones iniciales del fenómeno, pero es eso, sería el contexto. Sí, es correcto la manera en que lo bien, entendés. ok. Bien, ahí sería. Te digo, el desarrollo de Hempel es más rico, y es más complejo. Está diciendo esto, ¿eh? Y la estructura de la explicación nomológico-deductiva es esta que acabamos de describir. Básicamente lo que está dando cuenta es que la mecánica de la explicación, o sea, porque el texto se llama justamente, acá alguien lo pone, las leyes y su papel en la explicación científica. No puedo explicar la realidad desde el punto de vista científico sin disponer de leyes, al menos en este marco, y la mecánica que describe Hempel es que si yo poseo leyes que son enunciados de determinadas características y poseo, digamos, determinadas condiciones iniciales de un fenómeno que me permite subsumir a ese hecho particular en el marco general que me provee la ley, ahí puedo, de alguna manera, dar cuenta de por qué sucedió
dar una explicación causal de por qué se decidió ese hecho, de una manera, a través de un entramado lógico, que es más o menos lo que yo traté de representar con el ejemplo del tren. ¿Lo ven? Explicado sencillo no es tan difícil, como lo explica Hempel, reconozco que es bastante difícil. Pero ojo que no está diciendo algo tan alejado de lo que estoy diciendo yo. Básicamente lo que dice, hay algo que quiero explicar. Para explicarlo necesito subsumirlo en un enunciado universal, verdadero, que son las leyes, a través de determinados enunciados particulares que serían las condiciones iniciales. Hempel seguramente me pegaría con un bastón si me escuchara explicarlo así, pero de cualquier manera yo defendería que es una explicación que en última instancia conserva los elementos y los rasgos básicos de lo que está diciendo su texto. Bien, alguien se desconecta porque tiene turno con el médico. Está muy bien. Prioricen la salud, al conocimiento epistemológico. Primero lo primero. ¿Algo más? Chicas, me animo casi a decir porque no veo chicos. Pero no sé, no veo quién está ahí. No, chicas, inicialmente. Bien, ¿algo más? Por mi parte, no. Tienen claro que todo lo que hablamos acá está no solo explicado en los textos, que lo está, sino que tienen los videos donde está explicado más esquemáticamente, más claro inclusive. Parte sería más para aprovecharla a nivel consultas. ¿Estamos? ¿Nada más? Bueno. Viendo todos los videos a veces te quedan algunas preguntas. Claro, por eso, formúlenlas. Este sería lo ideal para este espacio. Habrán más dudas cuando volvamos a ver. En este tema no me quedaron dudas, creo. Bueno, está muy bien. Bueno, nos disolvemos entonces. ¿Parece bien? Pareciera que sí. Bien, que tengan un buen día entonces. Adiós. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos No, profe. mañana.